Bienvenidos al Observador Internacional, un programa que analiza al mundo desde el mundo. Muki Tenenbaum, su conductor, detendrá su deriva y compartirá con sus oyentes una página de su bitácora todos los días de 7 a 8 y por Radio High. No me quite pa. Buenos días a todos. Hola Muki, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué dice don Tenenbaum? ¿Qué se cuenta? Se lo escucho a lejos del micrófono. Se lo escucha. A ver, ahora vamos a poner un poco más se había ido. de voz de programa radial de lunes a la mañana. Sí, ¿no? El lunes sí, yo no sé qué es peor para vos, viernes o lunes, ¿no? Pero No bueno. sé, en cualquier momento voy a decir ¿quién golpea la peta? ¿Te acordás del chiste ese? ¿Quién golpea la peta? Poné voz de hombre. Bueno, ustedes, quiero contar una cosa de cómo se preparan los programas. Sí. Y yo los preparo en general, voy preparando temas que son, digamos, actuales pero no inmediatos, y siempre dejo reservado, y de hecho lo aviso siempre a todo el grupo de producción, que si hay noticias, bueno, las noticias que sean más candentes van a ser las primeras que van a llegar. Y yo el viernes había preparado toda una lista que la tienen ustedes enfrente a ustedes también. Y ayer saltó una noticia muy grande, de la cual estoy seguro vamos a volver a hablar más de una vez, y que sé que tuvo incluso un impacto en la Argentina, que tiene que ver con las historias de las revelaciones de las sociedades en Panamá. Uh-huh. ¿Esto vamos a explicar ¿Esto que ¿cómo? es Panamá Leaks, se podría decir? ¿O son otra clase de origen? Puede ser Panamá Leaks. Sí, pero bueno, yo tendría miedo porque como hay un canal ahí de Panamá, ¿viste? Y leaks quiere decir filtraciones, a ver si todavía tenemos un problema con el canal. Lo dejaron repistero últimamente al canal. Sí, pero hoy voy a explicar un poco cómo funcionan las cosas, porque lo que se escucha siempre es la estridencia, los nombres que están involucrados, de los cuales vamos a hablar también, pero para entender de qué se trata y dónde está el escándalo, hay que primero entender cómo funciona todo esto. Primero, Panamá. Panamá es un país que en su logo dice el centro del mundo. Panamá, el centro del mundo. El que haya estado en Panamá puede pensar muchas cosas, pero que es el centro del mundo, no. Es un país básicamente inventado por los americanos, pertenecía a Colombia, y en un momento determinado, se independizó de Colombia y se convirtió en un país independiente, que da la casualidad tenía también el canal en el medio, ¿no? El canal estaba en manos de los norteamericanos, y de hecho Estados Unidos recién entregó la soberanía sobre el canal en el año 99 con Jimmy Carter, se lo dio a Noriega, otro hombre, un gran valor un prohombre de los latinoamericanos, sí. ¿Y de qué va a vivir ese país? Bueno, primero de todo es importante saber, Panamá, la moneda oficial es el balboa, pero es un nombre, porque es dólares la moneda. Es decir, no es como la convertibilidad. Entonces es el el dólar, Rocky Balboa. el billete, los billetes, te dice, ¿cuánto es? 50 balboas. Es el Rocky Balboa, Muki. Sí, Balboa, recordemos, es el hombre que descubrió el Océano Pacífico en Panamá. Entró por Panamá, cruzó, Panamá es bastante chiquita, angosta, y del otro lado se encontró con el Océano Pacífico, y fue Balboa el que lo descubrió, y por eso Balboa es un héroe nacional en Panamá. Y volviendo, entonces, la moneda es el balboa. Yo recuerdo una vez yendo con mi mujer, yo ya conocía el tema, y le di a mi mujer $100, y le digo, anda al banco y cambialo a balboas. Sí. Y ella fue y volvió, y volvió con 5 billetes de $20, porque esos son balboas. Es decir, directamente ni los imprimen, es decir, usan los dólares directamente, ¿sí? Hay monedas de balboas, hay monedas, sí, eso sí, de 25 centavos de dólar, pero con la cara de Balboa atrás. Este país se hizo primero famoso por una idea bastante inteligente, que es crear la bandera de conveniencia. ¿Qué es una bandera de conveniencia? Los barcos de muchos países que llevan la bandera de su país tenían limitaciones para entrar en determinados, o en otros países. Por ejemplo, la bandera norteamericana, si los chinos estaban en ese momento con problemas con Estados Unidos, no se podía ir con una bandera norteamericana. Entonces, Panamá empezó a vender banderas. ¿Qué sí, bandera? No la tela, ¿sí? Sino el hecho de abanderar buques. Y así empezó el negocio de Panamá.
En el año Es como el 32 pasa una ley. patentamiento, ¿Cómo? Muki, es como el ¿Cómo? patentamiento. No, sí, es como el patentamiento. Un Patentaste, barco tiene que tener una patentaste el bandera, sí o barco sí. en Panamá. Un barco tiene que tener una bandera. Y de hecho, la flota más mercante más grande del mundo, es decir, si lo tomás por países, es el de Panamá. Es decir, hay más barcos, más toneladas de barcos en el mundo con la bandera de Panamá que cualquier otra bandera, incluyendo la de Estados Unidos, de China y toda Rusia juntas. ¿Por qué? Porque es una bandera de conveniencia. Con la de Panamá era un país neutral, además cobraba muy poca plata y no se pagaban impuestos en Panamá por las ganancias de la marina mercante que llevan la bandera. Así empezó, y finalmente también empezaron a aparecer las sociedades anónimas panameñas, que son como las sociedades anónimas argentinas, chilenas, uruguayas, francesas, son sociedades anónimas. Una sociedad anónima, recordemos, funciona más o menos como un país. Es una personería jurídica, alguien que tiene el estatus de una persona desde el punto de vista de leyes, hacer juicio, confirmar contratos, etcétera, pero está manejada por un directorio y hay accionistas. Así como en el Estado hay votantes y después está el Parlamento, que serían los directorios, ¿sí? Lo mismo pasa en una compañía. Los accionistas votan y tienen un directorio. Eso es en general en las compañías comerciales grandes. Yo qué sé, Arcor, por ejemplo, tiene, no sé, 3 millones de accionistas y un directorio de 50 tipos manejando una compañía que produce golosinas y dulces, ¿no? Ujú. Pero incorporar una sociedad lleva tiempo. Tiene muchas exigencias, depende de los países, y en Panamá la hicieron muy fácil. Dijeron, mira, no hace falta más de un solo accionista, no hace falta que haya muchos accionistas, y te lleva un día en hacerla. Ah, bueno. Y además, las acciones pueden ser al portador, que es una acción al portador, una acción que no tiene un nombre, y que simplemente para pasar de una compañía de una persona a la otra, le das el papel mismo, como un cheque al portador, igual. Bueno, cuando el negocio de las sociedades panameñas empieza a crecer, cuando por supuesto los países empiezan a subir los impuestos, la gente quiere sacar la plata negra y empieza como un sistema para evadir impuestos, que luego se empieza a usar también para corrupción, para droga, para lo que sea. Panamá es el país que tenía hasta hace unos años la mayor cantidad de sociedades en el mundo. Así como hay la mayor cantidad de banderas, mayor cantidad de sociedades. Después se complicaron un poco las cosas en Panamá, primero porque los papeles son en castellano y en la mayoría de los países donde se quería usar estas compañías se hablaba inglés. Entonces surge una nueva jurisdicción que imita y copia exactamente la ley de panameña de sociedades en las Islas Vírgenes Británicas. ¿Qué es las Islas Vírgenes Británicas? Algo que también hay que explicar. Tienen el mismo estatus que las Malvinas, es decir, pertenecen a Inglaterra. Inglaterra, el Reino Unido le da, la representa desde el punto de vista de relaciones exteriores, le da la defensa, pero todo lo demás es autónomo. Puede tener sus propias sociedades, su propio gobierno, como si fuera un gobierno provincial, y total autonomía financiera. Entonces, las compañías, los estudios de abogados panameños que siempre hacían sociedades en Panamá los empiezan a hacer también en las Islas Vírgenes Británicas o en su acrónimo en inglés BVI. Y bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó ayer? Ayer un consorcio grande de diarios de distintos países del mundo se unieron para publicar al mismo tiempo el resultado de un hackeo, directamente de un hackeo, sobre el estudio de abogados más importante que hay en Panamá, que se llama Mossack Fonseca. Uh-huh. La historia tiene cosas de color, por ejemplo. Mossack Fonseca son 2 abogados, Jürgen Mossack y un tal Fonseca, que es también un escritor conocido en Panamá. Jürgen Mossack, su padre era miembro de la SS y se escapó, y Panamá le dio asilo, donde siguió y trató de armar un grupo para tratar de volver a hacer resurgir el nazismo. Este es el padre del señor Jürgen Mossack. Jürgen Mossack nació en Alemania en el 48. Y bueno, la verdad es que es un tema de color, ¿sí? No tiene mucha importancia de todo lo que pasó ayer, pero me pareció curioso que los diarios tratando de rellenar con tinta las cosas que puedan meter, ¿no? Sí. ¿Qué produjo el hackeo? El hackeo de la información que se le dio a un diario alemán
muy importante, muy conservador llamado Süddeutsche Zeitung, que sale en Múnich, recibió anónimamente todo 1.7 terabytes de información, millones de páginas, literalmente, Sí. con todos los datos de toda la gente, los accionistas que hay en Panamá, y entre esos nombres aparecieron muchos nombres. Pero yo quiero diferenciar, y es importante porque como este tema tocó la Argentina con Macri, también con un señor llamado Muñoz, pero el tema de Macri, quiero diferenciar y quiero explicar la diferencia entre ser presidente o administrador de una sociedad y ser accionista. Cuando una sociedad tiene accionistas, los accionistas son los dueños, son los tipos que realmente ganan de la compañía. Y está el administrador que recibe un sueldo, pero si él no es accionista es solamente administrador. Macri es administrador de la sociedad, claramente era de la familia de él, pero él no era de él. Él hacía de director y desde el punto de vista legal argentino no tiene ningún problema, pero me parece que lo más inteligente de Macri es que seguramente se haga una autodenuncia y se presente frente a un juez para que el juez dictamine lo que yo estoy diciendo, ¿sí? Claro, sí. Pero Macri es menor en la historia, es mayor porque, bueno, está justo en medio de la tormenta. Es menor primero porque él mismo no era accionista. Y no es que yo me guste Macri y no me guste Cristina y yo por eso diga eso, no. Estas son, y no es el único caso en donde hay un administrador y no hay un dueño. Cuando se hace sospechoso a una persona de que es la verdadera dueña y está usando un testaferro de accionista, cuando tiene un poder general, no cuando es director. Lo que pasa es que los poderes son secretos en Panamá. Es decir, la sociedad hace un poder a nombre de Juan Pérez y ese Juan Pérez hace lo que quiere con la sociedad. ¿Por qué se da ese poder? Porque él es el verdadero accionista y en vez de él aparecer como accionista para cuidarse, pone a la mujer del servicio doméstico o a una secretaria que ellos tienen allá en Panamá y él tiene el poder. ¿Qué quiere decir con el poder? Él puede abrir a cuentas, hacer negocios, etcétera. Y él es el verdadero dueño de la sociedad. Esto es lo que estuvimos viendo en los nombres que saltaron ayer. Y esto es un tema, también hay otro tema importante. No es ilegal en la gran mayoría de los países tener una compañía offshore. De hecho, tampoco es obligatorio contar que uno la tiene. En la Argentina, por ejemplo, con el impuesto a la riqueza, que se llama el impuesto de bienes personales, ¿no es cierto, Luis? Sí, bienes personales. ¿No? El impuesto de bienes personales, tenés que mostrar que tenés en el extranjero, en Argentina, y eso puede incluir también una sociedad en Panamá, lo cual no es ilegal, nunca fue ilegal, por lo menos no hace muchísimos años, tenerla, pero es curioso que hayas elegido Panamá para hacerla. Claro. Por otro lado, vos podés decir, mira, yo estoy por hacer negocios allá, en algún lugar del mundo, quiero tratar de pagar el mínimo impuesto legalmente posible y uso una sociedad panameña. Eso es legítimo, no es ilegítimo. Pero Mossack Fonseca era una fábrica de compañías offshore. Offshore quiere decir fuera de la costa, ¿sí? Unas compañías tipo Panamá, estaban las uruguayas, no sé si te acordás, las holding uruguayas. Hubo de muchos países que trataron de hacer dinero de eso. Y Mossack Fonseca fue un paso más. No solo hacía miles y miles de sociedades, sino que empezó a abrir oficinas. Primero que empezó a hacer sociedades en las Islas Vírgenes, no solo en Panamá, y además abrió oficinas en muchos lugares del mundo, incluyendo en Sao Paulo, donde la gente de su oficina está en cana en este momento por el escándalo que tiene que ver con Lula y Dilma, el Lavallato. Y también tiene oficinas en Nevada, donde recordemos que la historia de Cristina con las 123 compañías de Delaware, ¿se acuerdan? Que hay un juez en Nevada que tiene que decidir si se va a ver quiénes son los dueños o no. Bueno, era una oficina de Mossack Fonseca. Y Mossack Fonseca tenía oficinas en Londres, en muchos otros lugares. Otra vez, es un estudio de abogados. El estudio de abogados no hace ni deshace nada. Lo único que dice, hacemos una sociedad y el tipo en 24 horas te da la sociedad. Pagaste tus $1.000 o lo que sea que cueste la sociedad y ya está, ¿sí? No es per se, el estudio de abogado no hizo nada que es ilegítimo y ilegal, a menos que ellos sabían. Hay ahora un caso que se muestra de que Mossack Fonseca personalmente hicieron unos papeles retroactivos, pero de eso está recién investigando y no tiene mucha importancia. ¿Qué pasa ahora? Primero, ¿quiénes son los personajes que aparecieron? Primero apareció el primer ministro de Islandia, ¿sí? Yo no sé si ustedes lo vieron, pero vale la pena, por favor, vayan a YouTube
y vean cómo lo hacen caer básicamente, un periodista sueco, le hace un interview como para hablar de tonterías, y cuando llega el momento le pregunta, dígame, ¿usted tiene sociedades en el extranjero? No. ¿Y cómo aparece usted en la sociedad? Y le dan el nombre de la sociedad. El tipo se levanta y se va de la reunión. Claramente lo agarraron, va a tener que dimitir, seguramente van a haber elecciones. De eso va a traer aparejado una cosa bastante rara, porque en este momento, según las encuestas, en Islandia ganaría el Partido Pirata. Pero ya vamos a hablar del Partido Pirata más adelante cuando se acerquen las elecciones. Pero no solo el primer ministro de Islandia, el primer ministro de Ucrania, Poroshenko, estaba como accionista de una de las compañías. Y Poroshenko, lo cómico es que entre la cantidad de millones de papeles que tienen en este momento el grupo de los diarios, que todavía no fueron publicados, solamente algunos nombres fueron publicados, y se esperan muchos más. Hay 11 millones de documentos, así que imagínate. Hay 11 millones de documentos, sí, pero muchos son repetidos, ¿sí? Es decir, cada sociedad tiene, no sé, 100 páginas de los reglamentos de la sociedad. ¿Viste? Si, la pregunta es, tenés que dividir ya esos 11 millones por 100. ¿Sí? Claro. Entonces tenés, igual tenés 110.000, hay que mirar, ¿sí? Son dice que son 14.000 sociedades, el número sigue, no es claro, pero sí, hay mucho para mirar. Pero lo interesante es que Poroshenko, hace 3 meses, Panamá cambió la legislación, y para evitar que haya lavado de dinero, etcétera, le exigen ahora a los accionistas decir de qué país, dar lugar de residencia, mandar 2 fotos del DNI y del pasaporte, y pruebas de que tienen la electricidad a nombre de ellos, es decir, que la residencia es verdadera, ¿sí? Sí. Yo vivo en Avellaneda, en la calle, no sé, Maipú 312. No es una sociedad. ¿Cómo? ¿Te acordás que en el videoclub te pedían la cosa del teléfono y el... Así es. Y hace falta mandar eso. Y el señor Poroshenko, se lo piden a él, y empieza a desesperado, no tiene nada a nombre de él, pero él es el primer ministro de Ucrania, ¿sí? No le llegan la cuenta de la luz ¿cómo se llama? Del palacio, no llega a nombre de él, ¿sí? Y hay una memo ahí donde están tratando de convencer a los panameños que no hinchen. La verdad que es un poco exagerado, es decir, no creo que nadie dude que Poroshenko vive en Ucrania, ¿sí? Es decir, ¿para qué necesitas el papelito de la luz? Eso, ¿qué es lo que te dio más información? Pero son anécdotas, pero los nombres son impresionantes. Hay nombres, por ejemplo, de personas que ya son sabidos que son testaferros de Putin. Por supuesto, Rusia dijo de que es toda una mentira elaborada a propósito para desprestigiar a Putin y que son todas mentiras. Y la verdad es que yo creo que esto va a tener 0 efecto en Rusia. 0. Putin es demasiado popular y a la gente no le importa si roba, si no roba. Le está trayendo de vuelta la gloria a Rusia, y a eso a los rusos les alcanza. Pero sí hay montones de, por ejemplo, el rey de Arabia Saudita, ¿sí? Que una vez más, él es el dueño del país. Que tenga una compañía panameña no creo que le moleste a nadie en Arabia Saudita. Hay muchísimos, pero hay nombres que son muy serios. Por ejemplo, Hezbollah, el grupo terrorista que está en el Líbano, y el gobierno de Irán, ¿entendés? Bueno, nos tenemos que ir a una canción, porque yo sigo hablando de esto y la verdad que me pierdo. Hoy tenemos 5 horas de programa, ¿no, Muki? Digo, por todos los temas. Hoy tenemos 5 horas de programa por todos los temas que tenemos que hablar. Me parece que Miki no va a estar de acuerdo. Bueno, empecemos con la canción entonces. Dale, vamos. Muki Tenenbaum es el observador internacional. De lunes a viernes, recorre con sus análisis y reseñas los aconteceres y devenires del mundo, en exclusiva para Radio High. El Observador Internacional, de lunes a viernes, de 7 a 8, por Radio High. Un espacio en el cual Muki Tenenbaum, desde algún lugar en el planeta, analiza las realidades y desafíos del mundo contemporáneo. Ne me quitte pas. ¿Qué estilo musical? Es una canción rusa, como decía Chekhov, nada más oscuro que el alma eslava, que cuenta sobre es una persona que camina
muriéndose de hambre básicamente, y un cuervo negro lo revolotea alrededor y le dice: cuervo negro, yo no quiero ser tu almuerzo hoy. Sí, una canción un poquito dark, ¿no? Sí. Pero alegre sobre todo. para el lunes, para que Para la el gente lunes. vaya contenta a trabajar, ¿no? Sí, sobre todo un día de lluvia, Sí, gris, sí, para un frío. hincha de Huracán también, ¿no? Ah, está lloviendo, porque ¿qué pasó con Huracán ayer? No, Cuervo Negro, no quiero ser tu almuerzo. Ah, sí, bueno, Boca, los de Boca son los que dan almuerzo de los cuervos negros. Bueno, Pero bueno, bueno, dejamos ahí. empecemos Bueno, con otro tema. quiero contar una cosa importante y explicar para qué uno quiere tener una sociedad en Panamá y cómo funciona, cómo llega la plata. Sí. Bueno, primero está el tipo que simplemente empieza a usar la compañía de Panamá para hacer negocios y pagar lo menos impuestos posible, como dije. Pero en general las compañías panameñas se usan para facturarse, para autofacturarse, y de esa forma juntar plata en un lugar donde no hay impuestos en forma anónima. Es decir, digamos, yo tengo un taller en Córdoba, ¿sí? De autos, y bueno, no creo que un taller de autos, pero una concesionaria de autos, ¿sí? Y esa sociedad me factura, por ejemplo, por asesorías, material que ellos, básicamente asesorías de todo tipo, te facturan, vos pagás la factura, la descontás de impuestos en la Argentina, y en Panamá no pagan impuestos y la plata te la quedaste vos. ¿Está claro lo que hago? Sí. Es decir, mi propia compañía me factura a mi otra compañía, una que la tengo en secreto y la otra que es real, y bueno, y paga. Eso es un método. La verdad es que las grandes fortunas se hicieron directamente mandando la plata de la corrupción ahí, ¿sí? A veces venían con cash, hasta ahora ya no se puede más, pero en una época la gente venía a Panamá con $100 millones en una valijita, una valijota más bien, y los depositaban en el banco y nadie preguntaba preguntas. Eso se fue prohibiendo, hoy es muy difícil hacer eso, pero se siguen habiendo otros métodos por los cuales se le pagan comisiones o ganan licitaciones, ¿sí? Vos sos un intendente de Kiev, haces una licitación para el tranvía, se presentan 4 compañías, una de ellas panameña que es tuya o de tu socio, y ganó la compañía panameña, se llevó la plata y por supuesto no solo que no pagó impuestos, sino que además fue un acto de corrupción, ¿sí? Esto es lo que tiene que ver con todos estos jefes de Estado. Ninguno de ellos lo hizo para evadir impuestos solamente, sino para hacer algún negocio con eso. Esto recién empieza. El 1 de mayo van a difundir la base de datos general. Eso va a querer decir que vas a poder ver todas las personas, si tu vecino tenía una compañía en Panamá, lo cual, repito, no tiene por qué ser ilegal tenerla, ¿sí? Pero es sugestivo que sea en Panamá, ¿no? Pero no solo se hacían en Panamá. Y acá hay una innovación genial. Hay una isla independiente cerca de Nueva Zelanda que se llama Niue, N-I-U-E, nada más. Tiene una cantidad de población gigante, 2.000 habitantes tiene ese estado. Wow. No tiene ni para morfar. Te imaginas una isla que vivía antes del guano. ¿Sabes lo que es el guano, Luis? Sí, Perú también llegó a vivir el guano. Sí, pero esta isla ya no hay más guano. Uh-huh. Guano es, contemos a la gente, es el estericol de las aves que se va juntando y que se utilizaba para fertilizante, etcétera. Bueno, se terminó el guano y Ñuve se iban a morir de hambre, desayuno, almuerzo y cena, 3 veces por día iban a pasar hambre. Vino Bonsac Fonseca, no sé cómo, y les dijo: mire muchachos, vamos mitad y mitad, armamos compañías en Ñuve, ustedes no tienen que tener nada, me tienen que dar solamente el papelito que yo tengo el derecho exclusivo de hacerlas. Y así fue. ¿Y ahí también es legal, como en Panamá? Son 2.000 personas, pasan cualquier ley entre ellos. Y ahora es legal también que no llueva, lo que quieras. Es legal que no llueva. Claro, y los tipos en Niue, te imaginas, 2.000 tipos tenían de repente de qué vivir. Sí. Mossack Fonseca, por supuesto, no se quedaba con la mitad, se quedaba con mucho más de la mitad de todo eso, pero le permitió a Niue sobrevivir, y al punto que se prohibieron transferencias de Niue ya del año 2000. Los bancos ya no aceptaban transferencias porque entendían de que era todo, que no llamarlo de su país era una exageración grave, pero se hacían sociedades en Niue. Varias de las sociedades que vimos que están porque el hacking llevó no solo a las sociedades panameñas, las panameñas incluso son una minoría, las de las Islas Vírgenes, la de Nevada, las de Wyoming en Estados Unidos, que también se pueden utilizar de la misma forma, las de Niue, las de las Islas Seychelles, ¿se acuerdan de las Islas Seychelles? Uh-huh. La verdad que uno aprende geografía con estas historias, ¿no? Me parece, sería creo el único beneficio que todo el mundo sabe geografía. Muki, ¿qué pasa con Messi?
Bueno, Messi está en un lío bárbaro, la verdad, en un lío bárbaro, pero lío padre ahora. Hasta ahora ya venía mal porque le están haciendo juicio por evasión fiscal por una historia anterior. ¿A él o al padre? A los dos. A los dos. De hecho, la fiscalía quería dejar que sea solo el padre y la defensoría del Estado dijo no, él también. Así que se sienta en el banquillo, creo que en un mes empieza el juicio. Yo les recuerdo que Mascherano apenas si zafó de cárcel porque arregló antes, porque hizo todo y también le dieron 2 años de prisión condicional. Messi tiene buenas chances de ir en cana. Y con esta nueva revelación sería un nuevo juicio. Messi ya jugador, no el padre. Messi jugador. Messi jugador. Ahora, yo les quiero decir esto y esto para mí es muy importante. Ante todo, antes de volver a hablar de Messi, quiero recordar que una de las personas que fue 40 años, tuvo una compañía en Panamá 40 años, es la hermana del ex rey de España. Y que, casualidad, ella abre la cuenta cuando cae Franco y la cierra 3 días después que el padre renunció. ¿Se acuerdan? Abdicó al trono por los escándalos de corrupción de la hija. Y probablemente la guita sea del rey, ¿sí? Entre vos y yo, que sea la hermana, no parece serio, parece ser que es de él. Pero bueno, eso ya vamos a llegar, seguramente se va a hablar mucho más. A todo eso ella no contesta preguntas, la llamaron periodistas, no da bola, como todos cometen errores. Están también los Almodóvar, pero menor. El tema de Messi es muy grave porque Messi no solamente que aparece como accionista él, sino que les pide que no cuenten que es el accionista. Hay una carta de él firmada. Y hoy amenazó que va a hacer juicio por difamación. Es peor. El tema es y este es un escenario que yo propongo que lo pensemos juntos para hablar después de la tanda que se viene ya. Pero ¿qué pasaría en el mundo si Messi va a la cárcel por 2 o 3 años, terminando de hecho su carrera futbolística? ¿Qué pasaría en el mundo? ¿Cómo reaccionarían en el mundo? Quiero que lo piensen ustedes, en la cabeza de ustedes. Sí. Y después me lo comentan. ¿Qué ustedes creen que puede llegar a pasar? Bueno. ¿Vamos a la tanda? Dale. Una reflexión, un análisis y ahora una tanda. Luego seguimos con El Observador Internacional. Todas las mañanas y de 7 a 8, Muki Tenenbaum es El Observador Internacional. Viajero incansable, cada mañana hace un stop en su deriva para compartir sus impresiones y análisis de la realidad mundial con el oyente de Radio High. Ne me quittez pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oubliez les temps. Acá llegamos a la conclusión de que una sola persona, o por lo menos una seguro, va a estar feliz en el mundo, si pasa eso. Maradona. No, Cristiano Ronaldo. No, nadie quiere perder a su Némesis. Realmente no. Nadie quiere perder a su Némesis. La rivalidad no existe. No creo. Es una Némesis positiva. Yo no, lo que pasa es que yo creo que ustedes... Yo creo que hay 2 cosas que van a influir en cómo la gente va a reaccionar. Por un lado, la gente está podrida de ver de que todo el mundo no paga impuestos y ellos se levantan en la mañana, se rompen el tujes, laburan todo el día, le sacan impuestos de acá, impuestos de allá, todo el tiempo terminan, ¿no? Y al final no hay plata en la ANSES, no hay plata aquí, no hay plata allá, y estos tipos se rajan con la guita, ¿no? Sí. Esto es lo primero. Que entre nosotros los números que se tratan son importantes, pero no influenciarían en cuántos impuestos te sacan a vos. El Estado, si tuviera más impuestos, los gastaría también. Claro. No mueve la aguja. Sí. No existe eso. No hay, este año logramos recolectar por la evasión fiscal $1.000 millones y les vamos a repartir a ustedes de vuelta los impuestos. No es como pasa. Cuando te pagan más, te compras más ropa. Claro, no es que ahorras más. Bueno, en mi caso. Fue interesante. Sí, yo entiendo. La visión es yo no soy un tipo que se compra casi ropa, así que no sabría, pero sí. Y la segunda, pero por otro lado, escúchame, estamos hablando del mejor jugador del mundo. En Asia es Dios Messi. Yo no sé si, por ejemplo, ciudadanos españoles que vayan turistas a estos lugares no les peguen en la calle.
Ay, sí. Estamos hablando de retirarle a la gente pobre, que le queda eso en la vida, se lo sacan también porque un señor decidió en una DGI de que esto hay que... Y van a decir, ¿cómo? ¿Cómo me sacan a Messi? No quiero pensar que van a pensar en la Argentina. Lo único bueno es que le va a dar un buen pretexto porque no ganamos el Mundial. Porque nos metieron a Messi en cana. Claro. ¿Sí? Bueno, este tema yo lo vamos a volver a seguir mañana. No, vamos a tener muchas más noticias todos estos días y hay otros temas para hablar que son más importantes que este realmente, pero que este está acaparando en este momento los titulares en todos lados, ¿no? Sí. Y vamos a hablar de, bueno, lo de siempre, ¿no? Lo que estamos hablando, el terrorismo y lo que está pasando con ISIS y los refugiados. Y tenemos varias noticias importantes. Cuando fue las dos bombas en Bruselas, en el aeropuerto y luego en el metro, en Molenbeek, ese barrio de donde salieron los terroristas, ¿sí? El barrio, ¿cómo se llama? El caldo de cultivo de donde salieron, hubo festejos. Ah. Y eso se supo después, festejos con gente en la calle repartiendo caramelos, festejos. Igual que cuando Hamas hace un ataque terrorista en Israel, igual cuando Hezbollah lo hace también en Israel, es típico de ellos de festejar. Así que ya no se trataba de quién los ayudó. Hay gente que está festejando, y no eran pocos. Pero si eso no nos alcanza, en el aeropuerto de Bruselas, que fue abierto hoy, de vuelta, no entero, sino para algunos vuelos, hay 30 simpatizantes de ISIS que trabajan en el aeropuerto, empleados, declarados simpatizantes de ISIS. Entonces dicen, no, quédese tranquilo, no están en lugares sensibles en el aeropuerto. ¿Realmente hace falta tener 30 simpatizantes de ISIS en el aeropuerto? Yo sé, es el derecho de cualquier persona de simpatizar con lo que se le da la gana, y simpatizar no es un crimen. Pero si ya estamos tomando medidas, me parece que habría que ponerlos en un cinturón de aislarlo de cosas sensitivas. Pero aparte ellos lo dicen, no es que les descubrieron de que eran simpatizantes, lo dicen abiertamente. Claro. Eso es Bélgica. Bélgica es un estado fallido, vuelvo a repetir, Bélgica no es un estado, está disfrazado de un estado, pero eso no es un estado, es cualquier cosa. Y siguiendo sobre el tema de los islamistas, Francia está empezando a pagar con dinero, con riqueza, el problema que ellos tienen en Francia con los islamistas. Desde el ataque a Bataclan hasta ahora, dejaron Francia oficialmente, se fueron a vivir a otro país, 10.000 millonarios franceses. Millonario es una persona que tiene más de 1 millón de euros libres, fuera de la vivienda, etcétera, ¿sí? Eso es un millonario. Hoy no es lo que era antes un millonario, pero sigue siendo muy importante. No 1 millón de pesos, pero sí 1 millón de euros. 10.000 se fueron. No. Sí, se fueron. No se quieren quedar. Ellos no quieren vivir en un lugar donde están preocupados por andar en la calle, etcétera. Y 10.000. Pero la pregunta cuales, es, ¿a dónde te varios vas? cientos son judíos que se fueron a Israel. Sí, decime. Judíos que se fueron a Israel. Cientos. De los 10.000, solo algunos cientos. Los demás se fueron a Inglaterra, Estados Unidos, Australia, así es. Veo que leíste el tema. Sí. Y el próximo tema es cosas que pasan. Hay colegios en Inglaterra. Los chicos pueden ir a colegios públicos o privados, como en Argentina, como en todos lados, ¿sí? Y hay colegios privados islamistas, donde por supuesto los varones y las nenas no estudian juntos, etcétera. Pero entre el material que ellos estudian, están los protocolos de los sabios de Sion. No sé si saben ustedes qué son, pero lo voy a volver a explicar. Los protocolos de sabios de Sion es un libro apócrifo escrito en Rusia de la época del zar, en donde dice que los judíos todos los sábados a la noche se reúnen para manejar el mundo. Y es una difamación, uno de los libelos más grandes, que también usaron los nazis después, pero siempre vuelven, siempre reaparecen. Pero ahora aparecieron en los libros de texto en Inglaterra, en colegios islamistas en Inglaterra. Además, estos colegios son subsidiados por el Estado, además. Y a cada acción hay una reacción.
El partido, ¿se acuerdan de derecha de Alemania que salió segundo en algunos estados, ahora el AfD? Quiere cerrar todas las mezquitas en Bavaria. Bavaria es el estado donde está Múnich, ¿sí? Es el estado más grande de Alemania. Y pidió directamente cerrar todas las mezquitas. Por ejemplo, no sé si ustedes saben, pero están prohibidas las mezquitas en Suiza. No se pueden hacer mezquitas. Está prohibido. En Italia también. En Italia hay 2 y en Suiza ninguna ahora. Prohibido. No es que lo prohibieron en Belarus. No, lo prohibieron países serios. Y ahora quieren también prohibirlos en Bavaria. ¿Islamofobia? Sí. Pero la verdad es que las mezquitas son un caldo de cultivo. Claro. Y yo, que ustedes saben mi posición, y creo que el Islam igual no es una religión de paz, como ellos dicen, pero debo admitir que hay de todo. Hay imames que están en contra de la violencia, y de hecho lo hacen. Pero ¿cómo lo controlas? ¿Cómo sabes? Decí que la de Buenos Aires no, pero yo si viviera cerca de una mezquita le haría juicio por ruidos molestos. 5 veces por día el llamado de la oración yo viví en Jerusalén te deja y vivía bastante rodeado tonto. de esa. A mí no me molestaba, para mí era parte de los sonidos especiales que tiene Jerusalén. A mí no me importa si tiene mezquita y si cantan, si gritan, si bailan. A mí lo único que me importa es que ese lugar no incite al odio violento, ¿sí? Al odio armado, no al odio en general, odio a los judíos. Y bueno, qué sé, Sí, es un algunos sentimiento. odian a los gordos, otros odian a los tipos. Eso no me interesa y al contrario, es bueno que se diga, pero de ahí salieron gente de ISIS, de todas esas mezquitas, ¿sí? Qué casualidad que vienen de ahí, no vienen del supermercado. Claro. ¿Sí? No es que la gente de que los islamistas que estaban vienen de Carrefour, son clientes de Carrefour. No, vienen de las mezquitas. No son brahmanitas, tampoco. Sí, bueno, también. Pero bueno, estas son de las cosas que están ocurriendo en Europa y que yo las voy agregando porque agregan al mapa de lo que va pasando, ¿sí? Se va formando un mapa. Y bueno, y como última noticia que tiene que ver con eso, hoy empezó, increíblemente sin desmanes, la devolución de refugiados de Grecia a Turquía. ¿Se acuerdan del acuerdo? Sí. Y los llevan en un barco, los llevan en un ferry, los entregan y le dicen que tengan un buen viaje, ¿sí? Pero ocurrió, y a mí me sorprendió, yo pensé que iban a haber líos. Parece que están bastante cansados y en Turquía les esperan campos de refugiados, no tan buenos como en Europa, pero vamos a ver, esto recién empezó hoy, ¿sí? Hoy. ¿Y ya tienen casas? ¿Dónde los van a poner? No, los campos de refugiados. En los campos de refugiados. Campos de refugiados. Sí, Todos campos de refugiados. Sí. Miren en el Observador Internacional, tenemos varios Sí. artículos sobre campos de refugiados. Hoy se está subiendo uno nuevo muy interesante sobre los campos de refugiados que no quieren ir a Europa. Los que no quieren ir a Europa. Es interesante el artículo. Vamos a pasar ahora a otro tema distinto y listo, sin nada que ver, ¿sí? Sí. Trump hizo unas declaraciones frente a un público y lo interesante son las declaraciones y cómo reaccionó el público. Trump explicó, si vos querés ser exitoso, tenés que rodearte de fracasados. Bueno. ¿Empiezo de vuelta? ¿Está claro? ¿Lo Sí. digo de vuelta? Decilo. Si vos querés ser exitoso, la gente con la que tenés que rodearte son fracasados. ¿Y el público qué hizo? Vitorió. Es como el Yo refrán. no sé si fueron los fracasados que quieren trabajar con Trump. Vos sabés que parece que el script, ¿cómo se dice en castellano? Guión. Sí. El guión parece escrito por los hermanos Marx, parece escrito por, no sé, por Monty Python. Cada vez es más loca la historia y el hecho de que lo vitoriaron, eran miles de personas vitoriándolo, lo que él estaba diciendo. Es directamente increíble. Sí, la especificación. Júntense de mediocres que ellos van a saber valorar sus anécdotas. Sí, exactamente. Sí, Es lo que dice. Si hay alguien que va a valorar tu anécdota, es un mediocre. Además, Sí, al lado sí. de un mediocre, vos sos Dios. Trump, seguro. Claro, Por eso te lo que sentís re- el tuerto en el En el mundo país de los ciegos es rey. Claro, iba a decir eso, sí.
Sí, muy bien, bueno, te lo saqué ahora. Sí, No, me to- la- no todo el No mundo. te corté otro dicho, ¿eh? No todo el mundo es Hugh Hefner, que todavía. ¿Qué tiene? 80 y pico Hugh Hefner. Pero él no se rodea de idiotas, él se rodea No, de no, no, minas. no, no. ¿Ok? No, por eso Por digo, favor. Sí, es un sí. tipo brillante, Hugh Hefner, todavía con su batita roja. Sí, sí, sí. Bueno, Ese no se junta sí. con mediocre. Acaba de vender ahora su mansión. Vamos a nuestra última canción rusa también. Ah, bueno, vamos. También otra canción más rusa de folclore ruso. Son canciones de folclore rusas. Vamos. De lunes a viernes, Muki Tenenbaum es el observador internacional por Radio High. Viajero incansable. Cada mañana hace un stop en su deriva para compartir sus impresiones y análisis de la realidad mundial con el oyente de Radio High. Ne me quitte pas. ¿Qué más dijo Trump, Muki? Entonces, ¿qué más dijo Trump? Estaríamos, ahí sí que necesitamos 5 horas de programa, ¿eh? Así que ustedes después del programa hablen con Miki y pregunten si podemos hacer un programa de 5 horas sobre Trump y 5 horas sobre lo de Panamá. Me Especial parece. Trump. Parece? Especial Trump. ¿Qué? Especial Trump. Sí, especial Trump. Sí, hay que ver si lo vamos a necesitar al final, es un especial Trump. Tengo dos noticias, una noticia muy jodida. La verdad que es una noticia que yo no esperaba. Un grupo importante de fiscales internacionales y acaba de hacer una denuncia muy embromada sobre soldados franceses en la República Central Africana. Recordemos, la República Central Africana tenía una guerra civil entre musulmanes y cristianos. Oh, qué casualidad. Ustedes se dieron cuenta, ¿no? Que siempre hay últimamente una guerra civil. Los musulmanes son parte, musulmanes contra hindúes, musulmanes contra judíos, musulmanes contra... Siempre son musulmanes, judíos y cristianos se llevan bien, hindúes y cristianos se llevan bien, budistas y cristianos se llevan... Lo único que siempre cuando están ellos se llevan mal. Y entre ellos bueno, también. en este caso... Y entre ellos también se ven como en bolsa, ¿eh? ¿Qué? Entre ¿Cómo? musulmanes también se dan, ¿eh? ¿Cómo también? Especialmente. Sí, Sí, es el rubro favorito. Por favor, no lo llames tan bien, ¿no? Es un tema, es una especialidad. Pero lo que voy a contar ahora es terrible. La República Centroafricana es uno de los países más pobres del mundo. Los franceses mandaron tropas para ayudar a mantener la paz. Y resulta que durante la estadía de ellos, ya hemos escuchado también, recuerdo que en Haití hubo casos de abusos de violaciones de algunos soldados, pero acá sistemáticamente tomaban nenas y no es que las violaban ellos, sino que las obligaban a tener sexo con perros. Ay, qué horror. Es de las cosas más espeluznantes que yo escuché. Las cosas hay que demostrarlas en un juzgado, recordemos, siempre una presunción de inocencia, pero la cantidad de testimonios que hay es bastante abrumadora. ¿Es población musulmana la del país este de África? Es mitad y mitad. Porque, acordate, creo que hay una animadversión particular por los perros que tienen. Eso sí, no sé si eran musulmanes las nenas, no, creo que Sí. incluso eran cristianas. Pero O hay animistas, una no, animadversión hacia los perros que tienen. Sí, pero pero obligar a nenas a tener nenas de 9 años, Sí. no 13, ¿sí? Sí, es terror. No púberes, Es terror nenas. puro. A tener sexo con perros y no una vez, hay muchas instancias. Esto recién empieza y vienen de Francia. No es que vienen, vos decís, uno podría pensar, y vienen de otro país africano y son bestias. Mentira. Y van a De hecho, ayudar. ¿cómo? No, Y van no a van a ayudar, ayudar. supuestamente. Sí, No van a sí, ayudar. sí. Son perversos. Pero Pero recordemos también que esta los- gente... Los franceses fueron responsables de Vietnam, fueron responsables de la guerra de Corea. Los franceses de la guerra de Argelia. De también, Argelia ¿no? también. De Argelia. En Vietnam, Corea ellos también, eran en Corea también estuvieron, eran la colonia, Vietnam era una colonia francesa, hasta que los vietnamitas los echaron en la batalla de Dien Bien Phu en 1953. Okay. Después ya fue... Pero a ver, lo que quiero decir es, estamos en el año 2016, ¿sí? No en el año 1953. La cantidad de prensa que hay, ¿qué pensaban que iba a ocurrir? No. Y no se lo estaban haciendo a prisioneros de guerra como en Guantánamo, como en Abu Ghraib en Irak. No se lo estaban haciendo a la población civil como en My Lai. Eran chicos. Y no era para gratificación sexual propia.
Sí, ¿Ustedes era política entienden de lo que terror. estamos hablando? Política de terror. No, ni eso. Son No era una política de psicópatas. terror. Era para divertirse. Terrible. Bueno, vamos a otro tema que no tiene nada que ver con esto y que salió hoy y que está causando furor en la India. Apple tiene un problema que tanto el mercado de Estados Unidos como el de China, que son los grandes mercados de ellos, están aflojando en cuanto a las ventas. Y querían jugar la base de la India. Pero en ¿Esto la va a India la manos gente de gana Samsung? ¿Cómo? ¿Este ¿Cómo? detrimento del mercado chino-americano va a manos de Samsung o es una merma en la No, es una, telefonía? es una merma en el consumo en En general. el consumo en general. Estamos frente a una recesión en China, ya sabemos, ¿no? Ujú. O una desaceleración del crecimiento, no importa. Pero para los chinos, a diferencia de los hindúes, son gente de estatus. Tener el último iPhone es un tema de estatus. Así tengan que vender a la suegra en el mercado negro. Ah, bueno, igual no hay Ellos tienen problema. que tener el teléfono. En la Dorado. India, la gente le gustaría tener un Apple, pero no puede pagarlo. Y tampoco el estatus del hindú pasa por ahí, pasa por el oro, por ejemplo. Cuanto más oro, más importante es la persona, incluso pasa por la gordura. Ser gordo en la India es signo de prosperidad. ¿En serio? Pero, ¿cómo hace Apple para entrar en un mercado donde los smartphones se venden por $35 cada uno? ¿Escucharon cuánto cuesta un smartphone? $35. Pero, Y ellos quieren venderlo ¿qué es? a ¿Qué muchísima es? plata, ¿no? Y Pero, no puede bajar los precios en la India comparado con otros lugares porque Apple tiene una política que los teléfonos siempre son o iguales o más caros que en Estados Unidos. Punto. perdón, ¿son falsos? ¿Son marcas baratas? ¿Qué son? No, son de marca, son de marca. Son de ¿Qué? marca. Hay Samsungs, hay LGs. Sí, sí. Después, ¿sabés qué, Tati? Te lo dejo como trabajo de ir a buscar cuánto están las marcas de los teléfonos smartphones en la India. ¿Qué te parece? Ujú. Y nos traes la próxima vez una lista, Tati. Los Huawei. Bueno, dale. Bueno, Sí. los jóvenes, sí, sí. Y es a ver, el mercado es gigante, ¿sí? De todos modos, decidieron vender iPhones usados. Bueno. De esa forma pueden venderlos más baratos y no pegar la marca. Pero la India no lo van a dejar. Porque la India lo que quiere es que se fabriquen en la India las cosas. Ellos no quieren cosas importadas, ellos quieren darle trabajo a los indios. Claro. Y Modi, el presidente, es muy de obligar a la gente a lo que se llama localizar, hacer local las producciones. Y de hecho los Samsung y los LG y todos se fabrican en la India. Y no tiene ninguna intención Apple de hacerlo, de fabricarlos en la India, y entonces se propuso los usados. Ministro no sé, de la Medio Ambiente dijo que eso es malo para el medio ambiente, cualquier cosa, por supuesto, y no los dejaron. Pero ellos siguen con la intención de vender iPhones usados, así que tenga un iPhone no lo tire. En una de ellas se lo va a poder enchufar Hay un a indio la India, esperando ¿no? por tu teléfono. ¿Cómo? Hay un indio esperando por tu teléfono. Así es, sí, vale, se lo podés mandar de a pedacitos por Wi-Fi, ¿no? Ujú. Por 3G. Bueno, y antes de... Ya no, tenemos todavía para una noticia más. Associated Press, ustedes saben quién es Associated Press. Associated Press es la agencia de noticias más grande del mundo, AP. Todo el mundo escuchó hablar de Associated Press, y Associated Press existe desde el principio del siglo XX. Durante la época de los nazis, Associated Press tenía una oficina en Berlín para poder reportar, pero con un acuerdo con los nazis, no contar lo que les hacen a los judíos. Y ellos aceptaron, y el acuerdo está firmado, y apareció ahora. No. Y empezaron a haber investigaciones, Associated Press, de la cual se le podés unir varios otros. New York Times sabemos que no informó, de hecho hubo un escándalo hace poco con el tema. Sabemos lo de la Cruz Roja, sabemos lo del Vaticano. Fue un complot, ¿sí? Básicamente, pero no entre ellos, sino una convergencia de intereses. Y qué casualidad que los que pagaban el pato eran siempre los judíos. Las investigaciones empezaron ahora y bueno, vamos a ver qué va a pasar. Y por último, la última noticia es que en Alemania, por el tema de los refugiados y los problemas que tienen con las mujeres, y las mujeres que se quejan que en los trenes se les tiran encima a los tipos, se hacen vagones para mujeres. En Japón ya hay vagones para mujeres, pero es porque la gente
las aprieta, por decir algo, se apoya en ella, no sé cómo se dice en castellano. Sí, se apoya. El típico. Pero en Alemania es para que estos tipos no se les tiren encima. Y una pregunta es, ¿y ahora hay vagones para mujeres? ¿Esta es la respuesta a Claro. traigo 1 millón de personas? ¿O habría que hacer un vagón para refugiados en vez de para mujeres? No entiendo. ¿El acosador es el que queda libre y el acosado es el que se tiene que encerrar? Claro, sí. Yo no estoy a favor de vagones para refugiados. Por favor, no crean que estoy... Pero esa no es la solución. No. Bueno, nos tenemos que ir. Sí. Nos tenemos que ir, nos vamos y nos vemos y nos hablamos mañana. Sí. Y tenemos muchísimas noticias para mañana. Nos quedan muchas y seguramente vamos a volver a tener. Mañana te voy a hablar de la vainilla, Muki. Sí, de la vainilla. Sí, que es Bueno, más dale. cara que el oro. Más o menos. Nos vemos ¿En mañana. serio? Sí, Hablamos del tema hace uno, ¿te acordás? sí, por eso hablamos de la... las especies, así que mañana te voy a contar. Buenísimo. Entonces, hasta mañana. Hasta mañana, Muki. Hasta mañana, Muki. Hasta mañana, oyentes. En 23 horas regresa El Observador Internacional.